Vamos a ver cómo podemos integrar DataTables.js en una aplicación de Laravel 5.2. DataTables es un plugin de jQuery que añade funcionalidades a cualquier tabla HTML, como por ejemplo paginación, búsqueda instantánea, la habilidad de reordenar columnas, entre otras. Vamos a utilizarla en el contexto de Laravel. Creamos una nueva aplicación de Laravel y la llamaremos Tables. Abrimos el archivo de configuración de Homestead para registrar la nueva aplicación. El dominio será tables.app. Por último, añadimos una nueva base de datos, también llamada Tables. Bien, guardamos y ahora vamos a añadir nuestro dominio local en el archivo hosts. Se va a llamar tables.app. Finalmente, reiniciamos Homestead y listo. Vamos a abrir el proyecto en Sublime y trabajaremos sobre la vista Welcome que viene por defecto en Laravel. Limpiamos un poco este archivo y aquí crearemos la tabla. Le damos la clase Table, creamos la cabecera y supongamos que queremos mostrar todos los usuarios de mi aplicación. Quiero mostrar el ID, el nombre y el email. Si actualizamos, vemos la tabla en una esquina sin ningún estilo. Vamos a integrar Twitter Bootstrap para que mejore un poco el diseño. Vamos a la página CDN.js y aquí podemos buscar un sinnúmero de librerías que podemos referenciar directamente sin necesidad de descargarlas. Buscamos Bootstrap y escogemos el primer resultado. Utilicemos la versión 3 ya que la 4 aún está en versión alfa. Buscamos la versión minificada y copiamos. Hacemos la referencia al CSS. Refrescamos y ahora podemos visualizar mejor la tabla. Sigamos. Vamos a darle un título. Bien, antes de guardar los usuarios en la base de datos, debemos configurar la conexión. Abrimos el archivo .env que se encuentra en la raíz del documento. Lo único que debemos cambiar es el nombre de la base de datos. Entramos a Homestead, accedemos a la carpeta y ejecutamos el comando php artisan migrate. Con esto generamos la estructura de la base de datos. Ahora vamos a utilizar Tinker para crear algunos usuarios de prueba. Utilizamos la función factory, que sirve para crear datos de prueba, y le decimos que queremos 50 usuarios. Luego de unos segundos, revisamos SQL Pro y efectivamente vemos a los 50 usuarios. Ahora vamos a mostrarlos en la vista Welcome. Escribimos un loop y por cada usuario creamos una fila con el ID, el nombre y el email del usuario. Si vamos al navegador, obviamente va a fallar porque no le hemos pasado la variable usuarios a la vista Welcome. Lo hacemos de esta manera. Lo normal sería usar un controlador en lugar de una función anónima, pero por simplicidad vamos a colocar el código aquí. Vamos a utilizar Eloquent para pedir todos los usuarios en la base de datos y vamos a guardarlos en la variable users. Finalmente enviamos esta variable a la vista Welcome y ahora sí ya podemos ver todos los usuarios. Bien, esto puede ser un problema ya que mientras más usuarios tengamos, más lenta será la carga de la página. Vamos a crear 50 usuarios más y al actualizar vemos cómo toma algunos milisegundos más en cargar. ¿Qué tal si añadimos 200 usuarios? Miren cómo demora la carga. Para evitar este problema vamos a utilizar DataTables. Lo primero que debemos integrar es jQuery, puesto que DataTables es un plugin para jQuery y depende de jQuery para poder funcionar. Lo buscamos en CDN.js directamente desde la URL. Copiamos y pegamos el script al final del body. Luego necesitamos los archivos de DataTables.
Aquí tenemos el CSS y el JavaScript. Finalmente debemos inicializar el plugin con este código. La tabla debe tener un ID. Le vamos a poner users. Vamos al navegador y listo. Data Tables ha sido inicializado. Tenemos paginación, búsqueda instantánea, etc. Sin embargo, aún no hemos solucionado el problema de la carga lenta de la página. Aún estamos pidiendo los 300 usuarios que tenemos en la base de datos en un solo query. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Si revisamos los ejemplos de Data Tables, vemos que hay una sección que dice Server Side o lado del servidor, que nos ayuda a procesar datos desde el backend, de esta forma. Si bajamos un poco, en la pestaña que dice Server Side nos muestra un ejemplo de cómo implementar esta funcionalidad en PHP. Podríamos utilizarlo, pero hay una mejor manera de hacerlo. Existe un excelente paquete que se llama Laravel Data Tables, que nos permite integrar Data Tables fácilmente. Vamos a hacerlo. Requerimos el paquete vía Composer, añadimos el Service Provider, el alias, y finalmente publicamos los archivos. Ahora vamos a decirle a Data Tables que procese los datos del lado del servidor. Lo hacemos con estas 3 líneas de código. Aquí le decimos que el procesamiento sea verdadero, que lo procese del lado del servidor y el archivo o la URL con el código que va a hacer el procesamiento. Copiamos y pegamos. Vamos a decirle que la URL encargada del procesamiento sea API/users. Vamos al archivo routes y creamos esta ruta. De nuevo, por simplicidad, vamos a colocar el código aquí. Y aquí vamos a retornar esta línea que vemos en la documentación. Actualizamos el namespace y vamos a probar. Vemos un error que dice que no hemos definido las filas y columnas. Para ello, en la inicialización de la tabla creamos una llave llamada columns y le asignamos un array de objetos. El primer objeto obtendrá la información del ID, el segundo del name y el tercero del email. Y por supuesto, estas deben ser strings. Actualizamos y ahora sí, vamos a remover esta línea y borramos completamente el cuerpo de la tabla. Actualizamos y vemos lo mismo. Sin embargo, no importa cuántos usuarios tenga, solo me va a cargar los primeros 10. Y cada vez que ejecute alguna acción, Data Tables va a realizar una nueva petición al servidor vía Ajax solicitando solamente la información requerida. Y lo mejor de todo es que no hay necesidad de refrescar la página. Esto es a lo que me refiero. Actualmente tenemos 300 usuarios. Vamos a crear 500 más. Esperamos un momento. Listo, vuelvo a la página y al momento de realizar cualquier acción vemos que se actualiza el número a 800. Y así es como utilizamos Data Tables en una aplicación de Laravel.